Hola, Sí, hola, doctor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí andamos. Qué bueno, nos da mucho gusto tener su participación, ¿eh? Muchas Bueno, gracias un por gusto estar con aceptar. ustedes también. Am, Claro. No sé am, si puede ir compartiendo la pantalla sí, ahora sí para ir un haciendo segundo. pruebas. Am, Sí, ya estamos viendo ¿La ven? Muy sí, bien. ya la estamos viendo. Este, ¿Ahí la pueden ver bien? sí, todo muy bien, Bueno, bárbaro. todo muy bien. Tenemos unos minutos todavía Bueno, para comenzar. ¿la quito al principio o no? No, si gusta la puede dejar, ningún problema. Ah, O sea, bueno. la idea es Bien. dar una pequeña semblanza y ya luego cederle Bueno, bueno, muy bien. Sí, muy bien. ¿Hay muchos estudiantes en la carrera de física? Sí, tenemos muchos estudiantes ahorita, hay muchos estudiantes y son de licenciatura. Esta plática viene a ser un gran logro, ¿no? El contar con usted para que nuestros estudiantes pues conozcan Porque un tenía poco de... pensado, yo tengo preparada una charla de más o menos 30 minutos, pero intercalarlas con preguntas y todo para que tengan para que haya muchas oportunidades para hacer preguntas. Perfecto, La así misma pues charla. pueden aprovechar, ¿no? Pueden aprovechar, hacer todas las preguntas Bueno, muy bien. y demás, Hola ¿no? Juan, te saluda Brian. Hola. Ya, para que tengas una idea, ya hay del orden como de 400 alumnos ahora registrados en física. Esto es más o menos, yo diría que ya producto del trabajo que ha venido haciendo Quevedo en Centroamérica. Ah, está bien. Ya muchos chicos que salimos a estudiar hemos regresado y hemos Ujú. apoyado, entonces ha crecido bastante. Ujú. Muy bien. Sí. Hemos tenido la oportunidad también realmente de salir, ¿no? O sea, es decir, pues, la licenciatura que cursamos nos ha dado la oportunidad de poder competir al menos en algunos programas Ujú. afuera, ¿no? Por ejemplo, en México pues, tenemos mucha oportunidad. Por Ah, ejemplo, tienen yo oportunidad. ahorita Ujú. estoy ahorita justamente en mis estudios de doctorado aquí en el CIMBESTAB. Usted hace Sí. un par de meses nos dio una charla también aquí Ah, está bien. Me en el escucharon ya ahí. sí. Ahí nos dio una charla de una escuela que se organizó también en Ujú. Cuerdas, ¿no? Sí. Sí, Ah, bueno. sí, sí. La verdad es que sí, tenemos mucha chance aquí en México y es Ujú. una buena formación y bueno, luego pues también pues tratamos de optar, ¿no? A dar el siguiente paso de México a otras instituciones Claro, está muy y bien. ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo está la situación ahora en Honduras? ¿Tienen mucho Pues al COVID? menos la pandemia sigue planteando un Pero, panorama difícil, ¿no? Esa pero es ya la no les realidad. preocupa la pandemia. Cosas más importantes que les preocupan. Honestamente sí, ¿eh? Lastimosamente pues, toca decir la verdad, ¿no? Y sí, la verdad es que la pandemia ya yo creo que siempre se mantuvo en un segundo plano. Hay problemas mucho más serios Claro. en otras. Pero de todos modos, la pandemia sigue un movimiento browniano, así que Claro. de un núcleo estocástico degenerado, Ujú, sin ventanas de orden. ujú. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes ya están regresando a la institución, Sí, sí, acá al habíamos IES? regresado ya hace un año. Sí. Ah, sí, no, ustedes no tienen ningún problema, ¿no? Ujú. Pues No, tenemos cerradas desde el 16 de marzo las universidades.
Ah, Todas las del universidades, 2020. públicas y privadas. Del 2020. Sí, Ah, todas las universidades públicas y privadas están cerradas por disposición del Consejo de Educación Superior. claro. Y Bueno, honestamente esperemos no que las sé. puedan abrir pronto. Creo que por ahí de mayo del 2022. Ujú. Bueno, sí, la verdad que los pobres estudiantes, 2 años sin clase. O con clases por Zoom. Sí, por clases por Zoom, ¿eh? Podemos Luis, Sí, diga. ya es tiempo para arrancar. Perfecto, arranquemos. ¿Ya está compartiendo? Bueno, vamos a continuar con la tercera plática plenaria de esta jornada de la tarde de nuestra escuela. Tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del doctor Juan Martín Maldacena. Permítanme introducirlo, ¿no? Y es un honor para mí realmente poder introducir al doctor Juan Martín Maldacena. Él nació en Buenos Aires, Argentina, el 10 de septiembre de 1968. Se graduó en 1991 en el Instituto Balseiro, en Bariloche, Argentina. Asimismo, recibió su doctorado en 1996 en la Universidad de Princeton. Inmediatamente después, se unió a la Universidad de Harvard hasta el año 2001, mismo año en el que se incorporó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde hasta la fecha labora como profesor Carl Feinberg. El profesor Maldacena es miembro de la sociedad, la Academia Mundial de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias, es parte del comité del ICTP en Sudamérica, en San Pablo, Brasil. Es miembro también de la Academia Americana de Artes y Ciencias, entre otras. Además, el profesor Juan Martín cuenta con muchas premiaciones a su trayectoria, a su carrera como físico. Entre ellas está la medalla Galileo Galilei en el 2019, la medalla Einstein en el 2018, el premio de Física Fundamental de la Fundación Milner en el 2012, la medalla Dirac de ICTP en el 2008 y la beca MacArthur en 1999. Entre los intereses del profesor Juan Martín en investigación, cuenta con la teoría cuántica de campos, la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, en particular dirigidas al entendimiento de agujeros negros. El efecto de la plática, como pueden observar, es agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Una cosa que me gustaría resaltar de entre las contribuciones del profesor Juan Martín Maldacena en su carrera de investigación es una contribución que ya tiene alrededor de 20 años de haberse publicado. Es una conexión que se establece entre ciertas teorías de gravedad y teoría de campo conformes. Se conoce como la correspondencia ADS-CFT. Es una contribución, es un pilar que de hecho tiene más de 20 años y hoy en día sigue siendo uno de los temas más activos en la comunidad científica. Entonces, contamos con un investigador de clase mundial. Por favor, aprovechemos y muchas gracias, profesor Maldacena, por aceptar nuestra invitación y adelante. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, lo escuchamos. Sí. No lo habíamos escuchado. No, es que me apareció un cartel que decía que me querían poner el micrófono, por eso pensé que por ahí no me escuchaban. Sí, no, pero ya está todo bien. Bueno, es un gusto estar con ustedes. La charla de hoy se va a tratar sobre agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. A ver, veamos. Una pequeña
un pequeño resumen de lo que se va a tratar la charla es que vamos a hablar un poco de agujeros negros, de cómo la relatividad general llevó a la predicción de agujeros negros. Los agujeros negros han sido objetos muy confusos y siguen generando confusiones. Einstein mismo sospechó que los agujeros negros no debían existir, que eran un resultado de una sobresimplificación matemática, pero que en la vida real no se iban a poder formar. Sin embargo, se entendió que bajo ciertas circunstancias no se pueden evitar, y más sorprendentemente, en los años 70 se entendió que no son totalmente negros, que puede haber que agujeros negros suficientemente pequeños pueden hasta ser blancos, o sea que hasta el nombre se le estaba mal puesto. Y no solo eso, sino que por ahí presentan un problema con la mecánica cuántica. Luego, resultados más recientes de la teoría de cuerdas dice que los agujeros negros vistos desde afuera parecen ser compatibles con la mecánica cuántica, y hay una relación interesante entre la mecánica cuántica y la geometría del espacio-tiempo. Pero no todo está entendido, sigue habiendo muchos problemas con entender mejor el interior de los agujeros negros. Ese fue un resumen de lo que vamos a hablar, y ahora empezaremos más desde el principio. Para hablar de los agujeros negros, primero hay que mencionar la teoría de la relatividad general. Esta es una teoría que Einstein desarrolló al principio del siglo XX, que nos dice que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo no es plano, sino que se deforma bajo la presencia de materia. O sea, un objeto pesado deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y unas partículas que se mueven dentro de ese espacio-tiempo siguen las trayectorias de mayor tiempo propio, en cierto sentido menor longitud, en este espacio-tiempo. Perdonen por algunos problemas acá con el autocorrect de PowerPoint, me ha cambiado algunas palabras. Cuando hablamos del espacio-tiempo curvo, es importante que una de las cosas que cambia es el fluir del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo la gravedad cambia el flujo del tiempo. Entonces, lo vamos a decir primero con un ejemplo de lo que ocurre en la vida real, que es que si tenemos dos personas, una en el piso de abajo de un edificio y una en el piso de arriba, pueden ellos sincronizar sus relojes, y van a ver que el tiempo pasa más lento para el observador de abajo que para el de arriba. O sea, el reloj se mueve más rápido para el de arriba que para el de abajo. Este es un efecto sumamente pequeño, es de 1 parte en 10 a la 15, o sea que es muy, muy difícil de medir. Para poder medirlo hacen falta relojes muy precisos, y los relojes más precisos que existen hoy en día pueden detectar una diferencia de altura de unos 3 centímetros. O sea, pueden detectar esta diferencia para unos 3 centímetros. O sea que es un efecto que existe en la vida real, ha sido medido, y por supuesto se predice con la teoría de la relatividad general. Entonces, este señor Schwarzschild, luego de que Einstein escribiera sus ecuaciones, este señor Schwarzschild resolvió esas ecuaciones y encontró la geometría fuera de un agujero negro, fuera de una estrella masiva. O sea, si tenemos una estrella con una cierta masa, él resolvió las ecuaciones en esta parte donde no hay materia, aquí hay un espacio vacío, y encontró la solución. Y la solución es una geometría en 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Pero una de las cosas que nos dice esa geometría es cómo pasa el tiempo en distintas posiciones. O sea, uno tiene el tiempo acá muy lejos, que pasa a una cierta velocidad, y cuando uno está cerca de la superficie de la estrella, el tiempo pasa un poco más lentamente. Y relacionado con eso, esta persona que está en esa posición fija, siente un cierto peso. O sea, para estar en esta posición fija, esta persona tiene que estar atada a una cuerda acá muy lejos, o tiene que tener un cohete que lo impulsa fuera de la estrella. Muy bien. La geometría del exterior para una estrella esféricamente simétrica solo depende de la masa total de la estrella. Si uno hace esa misma estrella, la hace un poco más pequeña, lo que uno ve es que esta geometría continúa, y
en esta estrella más pequeña, la fuerza de la gravedad es más grande, esta persona sentiría una fuerza todavía mayor, y el tiempo transcurriría un poco más despacio. Una cosa sorprendente de la solución es que decía que si la estrella era menor que un cierto radio, que es lo que ahora llamamos el radio del agujero negro, entonces algo sorprendente pasaría, porque en esa circunstancia, el peso que una persona sentiría en esa posición sería infinito, y el tiempo no pasaría para esa persona. Y a esto lo llamamos el radio del agujero negro. Esto es algo sorprendente, y esto fue lo que a Einstein le pareció que no era físicamente sensato, y por lo tanto no debería ser posible, según él, no debería ser posible llegar a esta configuración. Sin embargo, la relatividad general se basa en un principio que se llama el principio de equivalencia, que lo que dice es que si uno cae libremente, la gravedad desaparece. Esta fue algo que Einstein pensó antes de construir la teoría de la gravedad, imaginándose, por ejemplo, un ascensor que caía en el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces el ascensor y la persona adentro caerían exactamente de la misma manera, y la persona adentro se sentiría que flota dentro del ascensor, o sea, se sentiría que la gravedad desaparece. Pero la gravedad desaparece para alguien que cae libremente, y una pregunta es si uno está cayendo en esta geometría del agujero negro, ¿desaparece o no desaparece la gravedad? Es una pregunta. Y la respuesta es que incluso es cierto en esa región del horizonte, donde parecería que la fuerza es infinita, pero esa es la persona para la cual la fuerza es infinita es una persona que no está cayendo libremente. Pero si esa persona cae libremente, esa persona puede pasar la superficie esa del horizonte, y la geometría continúa detrás del horizonte. Continúa detrás del horizonte, y detrás del horizonte la geometría del espacio-tiempo es la geometría de un universo que colapsa. Es una región del espacio-tiempo que colapsa en una singularidad. Singularidad significa que las fuerzas de la gravedad se hacen infinitas, y la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita, y si uno llegase a esa región, las fuerzas estas de la gravedad nos despedazarían y nos moriríamos cuando llegamos aquí a la singularidad. Pero algo interesante es que no sentimos nada particularmente especial cuando pasamos por el horizonte. O sea, no hay unas fuerzas infinitas de la gravedad en el horizonte para alguien que cae libremente. Alguien que cae libremente pasa a través del horizonte, pero termina cayendo aquí en la... O sea, no es que uno cae en la singularidad está en el futuro de esa región. O sea, uno entra al interior del agujero negro, dentro del interior se produce un colapso de todo el espacio-tiempo, y esa singularidad está en nuestro futuro. Llega un momento que llegamos a ese punto del tiempo, y ahí nos moriríamos. Y no podemos evitar terminar en esta singularidad, porque esta singularidad, una vez que uno entró en el horizonte, está en nuestro futuro, y no es posible viajar hacia el pasado y evitar terminar en la singularidad. Se entendieron varias otras cosas del agujero negro. Una vez que uno cruza el horizonte, no podemos volver a salir. También se entendió que una estrella puede colapsar en un agujero negro, y que hay objetos en el espacio que parecen ser agujeros negros. Quizás este sea un buen punto para hacer algunas preguntas, si quieren hacer preguntas. Por favor, hagan preguntas. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. Sé que hay cosas que, o al menos por las palabras que dijiste, hay cosas que parecen ser agujeros negros, pero no lo son, digamos. Entonces, ¿qué cosas podrían ser estas que parecen ser agujeros negros, pero no lo son? No, bueno. No iba en esa dirección. Sí lo son los agujeros negros. Vamos a ver ahora, vamos a ver ejemplos. Todavía no los mencioné, pero ahora vamos a ver ejemplos de objetos que son agujeros negros. Por decir parecen es porque la evidencia es de que son agujeros negros. No estamos 100% seguros, pero 99% seguros que son agujeros negros. Ya, o sea, como distinguir entre agujero negro astrofísico y agujero negro, no sé, matemático, voy a decir. No, de acá estamos, sí, hasta ahora hablé de las propiedades matemáticas de los agujeros negros,
que se deducen de las ecuaciones de Einstein y de la teoría de la relatividad. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de las observaciones astronómicas de los agujeros negros. Gracias. Y después vamos a continuar hablando sobre propiedades matemáticas. No Y sé muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Isaac, ¿tenías la mano levantada? Sí. Muy buenas tardes, doctor Maldacena. Un placer. Tengo una consulta respecto cuando, si uno está en el horizonte de eventos, Sí. el tiempo, ¿qué sucede? Porque uno puede ver como en películas como la más famosa Interestelar, que uno puede ir a velocidades más rápido que la luz, pero en realidad, matemáticamente, ¿qué sucede? Bueno, de acuerdo a las leyes de la física, no se puede viajar a velocidades más grandes que la velocidad de la luz. Es uno de los principios sobre los cuales se basa la relatividad especial y la relatividad general, a pesar de lo que pueden decir las películas. Pero sí es cierto, en particular esa película que vos mencionaste, muestra ese efecto de que cuando uno tiene un objeto muy masivo, por ejemplo un planeta muy masivo, en la superficie de ese planeta el tiempo transcurre más lentamente. Un agujero negro es un caso extremo de eso, donde el tiempo parece detenerse totalmente en el horizonte. ¿Qué pasa? Bueno, el tema es que es muy difícil, es imposible estar básicamente parado en el horizonte, porque la fuerza de gravedad sería infinita, y si quisiéramos pararnos en el horizonte, esa fuerza de gravedad infinita nos haría caer dentro. O sea, en la práctica, o sea, a pesar de que uno matemáticamente uno puede decir, imaginémonos un observador que está parado exactamente sobre el horizonte, eso no es posible. Sí, porque va a haber esta fuerza que nos va a empujar para adentro. O sea, Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Quizás la evidencia mayor de los agujeros negros se obtuvo hace pocos años, que fue la detección de ondas gravitatorias cuando dos agujeros negros chocan uno con el otro. O sea, son agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro y se acercan, emiten estas ondas gravitacionales que son detectadas aquí, y mediante el estudio de la forma precisa de estas ondas gravitacionales se tiene bastante buena evidencia de que los objetos que chocaron fueron agujeros negros. Y en el futuro, al hacer más de estas observaciones, se van a comprobar todavía más cosas. Se va a comprobar más fehacientemente que son agujeros negros. Otra evidencia es los agujeros negros que se vieron por las ondas gravitatorias tienen masas parecidas a las del Sol. Bueno, serán unas 60 veces, decenas de veces de la masa del Sol. También hay agujeros negros que existen en el centro de las galaxias, que tienen masas del orden de 1 millón a 1000 millones de veces la masa del Sol. Esos son los llamados agujeros negros supermasivos. Y esta foto, que se hizo famosa hace unos años, es una foto que fue tomada por varios radiotelescopios en toda la Tierra, enfocando a una región que está en el centro de una galaxia, que tiene el nombre de M86. Es una galaxia particular que tiene un agujero negro muy grande. Se cree que tiene un agujero negro muy grande, del tamaño más o menos de este círculo. Y lo que vemos en esta foto es la materia que está cayendo dentro de este agujero negro, que está caliente y emite radiación. Y esa radiación está siendo curvada por el agujero negro y forma esta sombra característica aquí en el centro, que se cree que es producida, que está de acuerdo con lo que uno espera, con lo que uno espera ver en el caso de un agujero negro. Y la idea es que también galaxias similares a las nuestras tienen este tipo de agujeros negros en el centro, y de hecho el premio Nobel creo que del año pasado, el anterior, se obtuvo por observaciones astronómicas de estrellas que le dan vuelta alrededor
de un punto muy masivo en el centro de nuestra galaxia, que se cree que de nuevo es un agujero negro. Todos estos dibujos son trayectorias de las estrellas, y en la internet pueden encontrar todas las observaciones y ver cómo la estrella se va moviendo, como si fuera una película. Quizás ahora podría parar a hacer más preguntas si quieren. ¿Preguntas? Sí, hay una pregunta, David Raudales. Sí. Adelante. Sí, doctor. Me gustaría preguntar de que si se cree que el centro de nuestra galaxia es un agujero negro, pero ¿qué tanto necesitaríamos para estar más o menos seguros de que así es? Es como ¿se puede siquiera pensar en hacerlo? Bueno, en la práctica los astrofísicos están bastante convencidos de que hay un agujero negro. O sea, siempre es lo que asumen normalmente. Y lo que se preguntan es cómo se pudo haber formado, cosas así. Entonces, es algo bastante estándar para los astrofísicos asumir que el agujero negro existe. Por supuesto, en la ciencia uno trata de estar cada vez más seguro y demostrarlo de forma más fehacientemente. Y básicamente el argumento es que no se pueden imaginar otro objeto que sea tan masivo y tan concentrado en esa pequeña región. O sea, uno podría pensar, bueno, por ahí, o sea, la región, fíjense que estas estrellas que se ven aquí tienen órbitas que son bastante grandes. Fíjense aquí abajo está el tamaño del sistema solar, es este pequeño circulito aquí. Entonces son tamaños mucho más grandes que el sistema solar. O sea que no van tan cerca, estas estrellas no van tan cerca al agujero negro. Pero tiene una masa de 1 millón de veces la masa del Sol. Entonces hay si uno quisiera imaginarse un objeto astrofísico, tendría que imaginarse 1 millón de estrellas todos dentro del sistema solar. O 1 millón de estrellas neutrones todas dentro del sistema solar, por ejemplo. Y lo que ocurre es que un sistema así no sería estable bajo tiempos muy grandes. Después de una escala de tiempo, pongámosle de 1 millón de años, todas esas estrellas se irían de esa región. Entonces, por esas razones es que piensan que, bueno, un agujero negro es una hipótesis razonable. Pero bueno, en el futuro se espera que, de hecho, los autores de este trabajo han prometido de que van a sacar una foto similar del agujero negro en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia. De hecho, el tamaño angular del agujero negro en el centro de la galaxia debería ser parecido al tamaño angular que tiene este agujero negro, que está mucho más lejos, pero es mucho más masivo, 1000 veces más masivo. Así que por ahí en unos años vamos a tener una evidencia un poco más directa. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Cristian Marín. Tiene la mano levantada, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No hice la pregunta antes porque pensé que se iba a agotar un poco el tema y creo que mi pregunta es algo directa. ¿Qué puede llevar a una estrella a colapsar en un agujero negro? Sí. El agujero negro se forma cuando uno tiene mucha masa en una región muy pequeña del espacio, ¿no? O sea, a medida... entonces, si uno tiene una estrella, puede ser que al principio la estrella está sufriendo reacciones nucleares y se genera una presión de radiación que mantiene la materia de la estrella, que impide que colapse. Pero llega un momento en la vida de la estrella en donde la materia puede colapsar suficientemente debido a que se va quemando todos los núcleos y se concentra lo suficiente como para colapsar en un agujero negro. También se puede colapsar directamente al formarse inicialmente la estrella o el objeto masivo, que es tan masivo que directamente colapsa el agujero negro sin formarse la estrella. Eso también podría en principio ser posible. Y quizás por un proceso así se formaron los primeros agujeros negros, los que están en el centro de las galaxias. Bueno, eso en realidad no se sabe, pero... Más preguntas. Tenemos una más de Ulises Guzmán. Adelante. Buenas tardes, doctor Maldacena, un placer.
Bueno, mi pregunta y la pregunta original que tenía iba en la línea de lo que hizo, la pregunta que hizo Cristian, pero ya la ha respondido. Lo que ahora quisiera preguntar es, sabemos que los agujeros negros tienen como la facultad de hacer que las estrellas o los objetos próximos a ellos colapsen, pero ¿es posible que un agujero negro por sí mismo colapse? No, una vez que el agujero negro se formó ya no vuelve a colapsar, o sea, es un objeto estable. Como vamos a ver después, hay unos efectos cuánticos que lo hacen decaer lentamente, pero en principio es una situación estable. Los agujeros negros vistos desde afuera tienen un campo gravitatorio similar al campo de una estrella, como habíamos visto al principio. O sea que si tenemos una estrella orbitando, o un planeta orbitando alrededor del agujero negro, continuaría orbitando, y lentamente, debido a la radiación gravitatoria que emite la órbita de la estrella sería cada vez menor hasta llegar al horizonte, y ahí sí cae dentro del agujero negro. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos? ¿Más preguntas, chicos? Yo voy a aprovechar a hacer una pregunta, doctor. Sí. Hace un ratito usted mencionó, ¿no?, que creemos cómo se formaron estos agujeros negros, que están en el centro de las galaxias, ¿no? Tenemos una impresión. Esto implicaría que realmente la formación de galaxias es el resultado de los agujeros negros, ¿no? Es decir, se creó materia en algún momento, esta materia pudo haber colapsado y luego se crearon estos agujeros negros y luego vino la formación de galaxias, hablando de la evolución cósmica del universo, o no es así la interpretación. Bueno, hay que tener en cuenta que la masa del agujero negro en el centro de las galaxias es muy grande comparado con la masa del Sol, pero es muy pequeña comparado con la masa de toda la galaxia, ¿no? Porque la masa de toda la galaxia es del orden de 1 trillón de veces o sea, 1 millón de millones de la masa del Sol. Y no se sabe si se formó primero el agujero negro o la galaxia, pero quizás se formaron al mismo tiempo. La verdad que no sé cuál es la teoría actual. Que yo sepa, no hay una teoría bien clara de cómo se formaron los agujeros negros supermasivos. Tenemos otra pregunta en Facebook. Adelante. Y dice Brian Martínez: ¿qué pasa con toda la materia después de colisionar al estar en la singularidad donde va esa materia? Buena pregunta. No se sabe. Se destruye, se convierte... A ver, no se sabe, pero la idea... Quizás haceme la pregunta dentro de un tiempo. Okay. Ese es el gran premio, ¿no? Ese es el gran premio. Sí. No, que me haga la pregunta dentro de un ratito hay una respuesta para esa pregunta, pero... Ok, sí, estoy pendiente, luego se la hago, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que hablamos hasta ahora se basa en la física clásica, que es la teoría de Einstein, que es una teoría clásica. Ahora vamos a considerar efectos que vienen de la mecánica cuántica. En particular, el primer efecto que vamos a mencionar tiene que ver con tener campos cuánticos relativistas moviéndose dentro de un agujero negro, o en las cercanías de un agujero negro. Y esto lleva a esta predicción que hizo famoso a Hawking, que es que estas leyes de la mecánica cuántica implican que los agujeros negros emiten radiación, y que su temperatura, esa es una radiación cuya temperatura aumenta cuando disminuye el tamaño del agujero negro. O sea, un agujero negro muy grande tiene una radiación térmica con temperatura muy pequeña. Cuando se hace más chiquito, la temperatura aumenta, y cuando se hace más chiquito, aumenta todavía más. Entonces, la temperatura de agujeros negros de distintos tamaños es la siguiente. O sea, si tuviéramos un agujero negro del tamaño del Sol, que son el tipo de agujeros negros que se forman por procesos astrofísicos, la temperatura sería sumamente chiquita, muy pequeña. Sería de 0.0, muchos ceros, grados Kelvin. O sea, y es tan pequeña que no se puede detectar para los agujeros negros astrofísicos. De hecho, en el espacio está la temperatura, la radiación cósmica de fondo, que es del orden de unos 2-3 grados Kelvin, y
esa radiación tiene una temperatura mucho mayor que la temperatura de los agujeros negros, o sea que no la podríamos detectar. Ahora, si tuviéramos un agujero negro sumamente pequeño, que tuviera el tamaño de una bacteria, entonces ese agujero negro emitiría luz blanca. Una manera de recordar la temperatura de los agujeros negros es la siguiente. La radiación térmica que sale del agujero negro tiene una longitud de onda que es igual al tamaño del agujero negro. O sea, por eso que dije que algo que emitía luz blanca tenía que tener el tamaño de la longitud de onda típica de una luz blanca. Y dije una bacteria porque bueno, puede ser un tamaño de ese tipo. La masa de ese agujero negro sería la masa de un continente, o sea, una masa muy grande. Esta temperatura da origen a problemas teóricos. Todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante en la charla se trata de teoría, y teoría que no ha sido todavía comprobada, pero son teorías que se deducen de otras teorías de la física que sí han sido comprobadas, como la teoría cuántica de campos. Entonces, los problemas que da origen son dos problemas. Una pregunta es ¿por qué están calientes? ¿Por qué existe esta temperatura? Y el problema de la pérdida de la información. La temperatura la entendemos en la física como debida al movimiento microscópico de los constituyentes del sistema. O sea, tenemos por ejemplo, si tenemos un gas más caliente difiere de un gas más frío porque en el gas más caliente se mueven las moléculas más rápidamente. Entonces una pregunta es ¿qué es lo que se está moviendo en el agujero negro? En la física tenemos también una cantidad relacionada con esto, que es la entropía, que nos dice el número de configuraciones de los constituyentes. Y la primera ley de la termodinámica nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Y la fórmula de radiación de Hawking nos da la temperatura del agujero negro cuando conocemos el tamaño, y el tamaño bueno, también está relacionado con la masa, o sea que conocemos la relación entre la masa y la temperatura, y en base a la primera ley de la termodinámica podemos calcular la entropía. Y resulta que la entropía es proporcional al área del horizonte en unas unidades que involucran la constante de Newton, la constante de Planck, la velocidad de la luz, etc. Que acá la puse igual a 1. Y esa combinación de unidades es una distancia muy pequeña, que es 10 a la menos 33 centímetros. Al ser esta distancia tan pequeña, esta entropía es muy, pero muy grande cuando tenemos un agujero negro macroscópico. De hecho, si uno quisiera calcular la entropía total del universo, la mayor parte de la entropía está contenida en los agujeros negros supermasivos. Esta longitud juega un papel importante en la gravedad cuántica, es la longitud en la cual los efectos cuánticos en el espacio-tiempo se hacen importantes. O sea, para distancias grandes, los efectos cuánticos en la geometría del universo, en la geometría del espacio, no son importantes. De hecho, no son importantes a las distancias que estamos habitualmente exploramos, incluso las distancias más pequeñas que se pueden explorar con los microscopios más poderosos, que son los aceleradores de partículas. Pero si exploráramos el espacio-tiempo a estas distancias, ahí veríamos efectos cuánticos. El espacio-tiempo no estaría definido, sino que estaría fluctuando. Y esta distancia es una distancia que viene en una combinación de las unidades fundamentales de la física, como la velocidad de la luz, de las constantes de la física, la velocidad de la luz, h barra y la constante de Newton. Esta fórmula de entropía es sumamente sencilla, y hay una propiedad de los agujeros negros, que es que el área del horizonte de los agujeros negros siempre aumenta. Y esa es una propiedad que se deduce de las ecuaciones clásicas de la relatividad general. Y esa propiedad la podemos reinterpretar como una consecuencia que es responsable de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía siempre aumenta. Entonces la pregunta es, ¿qué son estos constituyentes de los agujeros negros? Deberían ser los constituyentes microscópicos del espacio-tiempo en sí, no de la materia, sino
del espacio-tiempo. Es como una especie de átomos del espacio-tiempo, si se quiere. Es lo que se está moviendo cuando tenemos un agujero negro. Y creemos que si los entendiéramos bien, podríamos entender mejor la naturaleza y estructura del espacio-tiempo. Ese era uno de los problemas. El segundo problema que voy a mencionar es el problema de la pérdida de la información. Uno puede formar el agujero negro de distintas formas, pero se cree que el agujero negro va a emitir radiación y se va a evaporar, digamos, va a emitir radiación térmica y se va a hacer cada vez más pequeño, va perdiendo masa, se va haciendo cada vez más pequeño y eventualmente desaparece. Antes me habían preguntado, una de las preguntas fue, ¿qué pasa con la masa que cayó dentro del agujero negro? O sea, nosotros podemos tener un agujero negro que se formó por, no sé, una estrella de neutrones que colapsó en un agujero negro y hay un montón de neutrones ahí adentro. Pero ese agujero negro se va a empezar a evaporar y va a emitir radiación, y emite radiación por mucho tiempo, y emite más que todo radiación en luz. A medida que se hace más pequeño, la radiación también va a incluir electrones, positrones, otras partículas, pero eventualmente se va a evaporar completamente, y no va a haber emitido un número neto de neutrones. Va a emitir, toda esa masa se fue de nuevo al espacio, pero convertida en otras partículas. Y eso es lo que pasó con la radiación, con la materia que cayó dentro del agujero negro. El agujero negro es como si fuera un horno muy caliente que destruye todo lo que cae adentro y lo transforma en otras formas de materia. Y de hecho, en la física usual, el número de neutrones, o el número de protones más neutrones, que a veces se llama el número bariónico, es aproximadamente conservado por las leyes de la física que conocemos hasta ahora. Sin embargo, en el interior de los agujeros negros, eso no se conserva. O sea, un montón de las estrellas de neutrones se puede transformar más que todo en luz, por ejemplo, o en radiación electromagnética, y no en neutrones. O sea que los agujeros negros van a violar todas las simetrías aproximadas o simetrías globales que tengamos en la física, en la teoría de partículas. Para ser más precisos, la simetría global del modelo estándar es el número de bariones menos el número de leptones. Los agujeros negros deberían violar esa simetría. Pero bueno, la mecánica cuántica nos dice que este proceso de que algo colapse en un agujero negro y se emita esta radiación debería tener una descripción precisa, y la radiación que sale tiene que depender de lo que cayó adentro. Y el hecho de que sea térmica debería ser una aproximación, que puede ser una muy buena aproximación, pero no debería ser algo exacto. O sea que debería haber pequeñas y muy sutiles diferencias en la radiación emitida. Y estas diferencias dependen de cómo uno formó el agujero negro. Para tratar de pensar en estos problemas, uno necesita una descripción cuántica del espacio-tiempo. Y tenemos una en ciertos casos especiales, que viene de la teoría de las cuerdas, etc. No voy a hablar mucho de la teoría de las cuerdas, voy a hablar solo de esta descripción que tenemos para ciertas configuraciones del espacio-tiempo. Y esto se llama holografía, o también ADS-CFT, como mencionaron al principio. Y es una conjetura que dice que podemos describir el interior, la gravedad cuántica en el interior de un espacio-tiempo, en términos de partículas que se mueven en la frontera. Estas partículas que se mueven en la frontera interactúan fuertemente entre sí, pero viven en un espacio-tiempo rígido, sin gravedad. Quizás voy a explicar un poco mejor estos espacios. Son espacio-tiempos con curvaturas negativas. Esto es lo que está, el diagrama representa una figura del plano hiperbólico, que es un espacio de 2 dimensiones con curvatura constante negativa. Todos los peces aquí tienen el mismo tamaño físico, pero parecen más chiquitos porque hemos mapeado una superficie con curvatura negativa a una superficie plana de la pantalla de la computadora. Y tenemos esa deformación. La frontera significa la región muy muy lejos, como un borde, pero es una superficie de una dimensión menos que la superficie del interior. En este caso tenemos 2 dimensiones espaciales aquí, y tenemos una dimensión espacial aquí en la frontera.
Esto es otra representación de lo mismo que estaba hablando antes. Podemos tener partículas que se mueven en el interior. En estos espacios hay una fuerza de la gravedad que hace que todas las partículas, como esta partícula de color amarillo, giren alrededor del centro del interior. Y aquí, en la frontera, tenemos partículas que interactúan muy fuertemente, que representan lo mismo que esta partícula. Este hecho de que se muevan así en forma aleatoria trata de representar el hecho de que estas partículas interactúan en forma fuerte. Dentro del interior podemos en principio describir cualquier cosa que pasa dentro del interior, inclusive también un agujero negro. O sea que si tenemos un agujero negro en el interior, se describe por un montón de partículas que están en la frontera interactuando entre sí. Y la temperatura y la entropía del agujero negro viene del movimiento de estas partículas que están en la frontera. O sea, antes nos preguntábamos cuáles son los átomos del espacio-tiempo, qué es lo que se está moviendo y que da origen al calor y a la temperatura de los agujeros negros. Dentro de esta descripción, uno dice que esos grados de libertad, ese calor, viene del movimiento de estas partículas que viven en la frontera. O sea, es una descripción alternativa de lo que está ocurriendo en el interior. Y uno puede calcular el número de configuraciones de estas partículas y está de acuerdo con lo que uno espera con el área del agujero negro. Ahora, esta teoría en la frontera obedece los principios de la mecánica cuántica, y por lo tanto el agujero negro en el interior también los obedece. Por lo tanto, esto indica que los agujeros negros deberían ser consistentes con la mecánica cuántica. Esto es cierto si uno asume esta conjetura entre el espacio-tiempo y la teoría de partículas en la frontera. Ahora vamos a ver una serie de transparencias tratando de explicar un poco mejor por qué es que uno parte de una teoría que vive en una dimensión y logra tener una teoría en una dimensión adicional. ¿Cómo surge esta geometría en el interior? O sea, la idea en esta relación es que hay partículas que viven en la frontera del espacio y a partir de sus interacciones surge una nueva dimensión. Entonces, para explicar esto vamos a hacer una especie de analogía poética. Supongamos que partimos de una frase cualquiera, por ejemplo, esta frase: si alguien no lleva el paso de sus compañeros, quizás sea porque está escuchando otro tamborista. Entonces, cuando escuchamos esta frase, reconocemos su significado, pero si analizamos esta frase, encontramos que todas estas letras se combinan en palabras, como en estructuras un poco más grandes. Las palabras se combinan en pequeñas frases que tienen cierto sentido gramatical, etc. Sujeto, predicado, todas esas cosas que uno estudia en la escuela elemental. Y así podemos ir estudiando las subfrases y tenemos estructuras cada vez más grandes dentro de la frase. También la frase tiene correlaciones entre sus palabras, por ejemplo, alguien, sus y está, están correlacionados todos. También la palabra paso y la palabra tamborista están relacionadas, quizás por una relación de significado un poco más profunda que las relaciones anteriores que había entre las distintas palabras. Y así vemos que este análisis que vamos haciendo parece dar origen a una nueva dimensión. Es la dimensión de la profundidad de significado de la oración. Cosas que son más profundas, están más distantes de la superficie, el análisis superficial de la oración, y uno las pondría en esta nueva dimensión un poco más abajo. Entonces, en esta analogía, la idea es que el sistema cuántico de partículas en la frontera tiene un estado, una función de onda, que es muy compleja, donde los grados de libertad están muy entrelazados, muy correlacionados entre sí, y la geometría del espacio-tiempo hace una especie de análisis de ese estado muy complejo, y ese análisis, en ese análisis, correlaciones que existen a distancias muy pequeñas en este sistema representan regiones del espacio-tiempo cerca de la frontera, y correlaciones que existen a distancias más grandes son regiones del espacio-tiempo que están
más abajo, más profundas. Y también si hay relaciones especiales entre partículas distantes, se representan en esto como partículas que van entre distintas regiones del espacio-tiempo. Entonces ahora nos podemos preguntar qué es un agujero negro en el interior. Supongamos que volvemos de nuevo a esta oración que teníamos antes, y ahora lo que hacemos es cambiar alguna de las palabras. Por ejemplo, cambiamos aquí esta palabra, esta otra palabra, y al cambiar estas palabras se perdieron ciertas correlaciones que teníamos. Por ejemplo, paso y relator ya no están relacionadas, y aquí el sujeto no está relacionado con el verbo, etc. Entonces perdimos las correlaciones a grandes distancias, y la oración ya no tiene sentido debajo de un cierto nivel de análisis. La podemos empezar a analizar, y localmente tiene cierto sentido, pero llega un momento en que la oración deja de tener sentido, decimos que hay un horizonte en la comprensión de la oración, porque perdimos esas correlaciones. Si seguimos cambiando palabras, ya el horizonte este va a crecer, se va haciendo cada vez más cercano a la superficie de la oración, y así decimos que el agujero negro va creciendo, y finalmente si cambiamos todas las letras al azar, tenemos algo que no tiene ningún sentido, el agujero negro crece totalmente. Entonces podemos pensar que el área del agujero negro tiene que ver con la ignorancia que tenemos en cuanto al significado de la oración, y la segunda ley que dice que el área crece, la podemos interpretar como diciendo que si uno hace cambios al azar en la oración, esta frase dejaría de tener sentido. O sea, tiene menos y menos sentido cuanto más cambios hagamos. Ahora, imagínense que los cambios estos se hicieron por un proceso reversible. Por ejemplo, un proceso de encriptado, que tomamos cada letra y la cambiamos por otra letra, pero de una manera completamente determinista. Entonces, podríamos revertir ese proceso y recuperar la frase original. En esta analogía, las leyes de la física en la frontera cambian el estado, pero las leyes de la física son reversibles y son parecidas a un proceso de encriptado, que lo podemos correr para adelante o para atrás. Y podemos deshacer el proceso de formación del agujero negro y recuperar la información original. Esto es algo que en principio se podría hacer si uno conoce las leyes de la física y uno tiene una computadora cuántica que es muy poderosa y puede evolucionar el sistema hacia atrás en el tiempo, aplicando el hamiltoniano con el signo opuesto. Quizás este es un buen momento para parar y que se hagan preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Rubén Cárcamo. Buenas tardes, doctor. Un placer. Mi pregunta es esta, ya que usted estaba hablando acerca de la evaporación de los agujeros negros. Cuando un agujero negro empieza a evaporar, por ende pierde energía y por ende también pierde masa. Sí. Llegará a un punto en que pierda tanta masa que deje de ser agujero negro, y si eso pasara, ¿qué pasará con el horizonte de eventos? ¿Seguiría siendo un horizonte, perdón, qué pasaría con la singularidad? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, la idea es que la descripción de esta descripción de la física clásica unida con la radiación de Hawking es razonable cuando el agujero negro es suficientemente grande. Por grande, quiero decir más grande que esa longitud de Planck que habíamos hablado. ¿Está bien? Cuando el agujero negro llega a esa longitud de Planck, es un agujero negro muy pequeño, con una masa pequeña, una masa de alrededor de 1 microgramo. En ese momento ya no podemos decir exactamente qué va a pasar, o incluso aproximadamente qué va a pasar. Pero ahí la masa del agujero negro ya es muy pequeña, comparado con la masa original. O sea que la mayor parte del agujero negro ya se evaporó, la mayor parte de la masa del agujero negro ya se evaporó, y quedó algo muy pequeño. Entonces, desde el punto de vista de afuera, se cree que en ese momento se va a emitir un poco de un pulso final de radiación y no va a quedar nada. Esa es una hipótesis que no ha sido demostrada, pero al menos es
sería lo que uno espera en base a estas conjeturas que habíamos mencionado, o en base a otros resultados de la teoría de las cuerdas. Este es un punto de vista desde el punto de vista del exterior. Desde el punto... Esto responde a tu pregunta desde el punto de vista desde afuera. ¿Qué pasa con el horizonte? ¿Desaparece el Sí, horizonte? sí. Ah, Sí, desde el pero- punto de vista exterior. Pero tu pregunta también fue sobre qué pasa con la singularidad. Ajá. Lo que parece pasar es como que se desconecta el universo entre el universo que quedó afuera, que es el espacio plano sin agujero negro, y ese interior de agujero negro, que fue un universo en colapso. Y ese interior como que queda ahí en algún lugar. No podemos decir que es un lugar del espacio, pero queda como una parte del espacio-tiempo, y no sabemos completamente cómo tratarlo y cómo pensar en qué ocurre con la singularidad y qué va a pasar en la singularidad. Pero el hecho de que quede ese interior es importante para algunos cálculos que se han hecho ahora recientemente. Muchas gracias, O sea que doctor. la pregunta no se sabe una respuesta completamente satisfactoria a tu pregunta. Ok, muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Tenemos una mano levantada de David Altamirano, por favor. Buenas tardes, doctor. Un placer. Tenía la consulta estaba hablando un poco de las partículas que podrían ser del espacio-tiempo, y en el caso de que estarían en el horizonte, ¿de qué manera se teoriza que podrían ser estas partículas y su comportamiento? Bueno, las partículas... a ver, la pregunta es sobre las partículas que componen la radiación de Hawking. Sí. Sí. Bueno, esas partículas son las partículas de la materia ordinaria. O sea, si tenemos un agujero negro relativamente grande, esa radiación va a ser básicamente radiación electromagnética, o sea, van a ser fotones, pueden ser ondas de radio si el agujero negro es muy grande, y a medida que se hace más pequeño son fotones visibles, y si es todavía más pequeño, rayos X, rayos gamma, etc. Si se hace todavía más pequeño, también se van a emitir otras partículas, se pueden emitir neutrinos, se pueden emitir electrones. Son las partículas de la materia ordinaria las que se le emite la radiación. También en mi charla hablé sobre las partículas que viven en la frontera del espacio-tiempo. Ese tipo de partículas son otras que no tienen nada que ver en principio con las que están en el interior. Es otro tipo de partículas con unas leyes medio parecidas a las del modelo estándar, pero distintas en detalle. Muchas gracias, doctor. No. Muchas gracias por la pregunta y Bueno. la respuesta. Tenemos una mano más de Sí, Carlos adelante. Romero. Buenas tardes, doctor. Yo quería preguntar, pues yo entiendo que en espíritu de que se conserve la segunda ley de la termodinámica, pues la entropía de grano fino debe compensar lo que es la entropía termodinámica, ¿no? Sí. Al disminuir el área. Entonces, no sé si es correcto pensar que la gravedad, pues al final puede ser una teoría efectiva del entrelazamiento cuántico del vacío. O algo por bueno, esa... o sea, yo como... Sí, la fórmula de la entropía que es igual al área es la entropía termodinámica, o la llamada entropía de Boltzmann. Es una entropía que es de grado grueso, digamos. La entropía de grado fino, que sería la entropía de von Neumann, está dada por una fórmula distinta, que no es el área del horizonte, es también el área de otra superficie, pero es una superficie que puede estar en el interior del agujero negro. Y en el proceso de colapso del agujero negro, el área aumenta y la entropía termodinámica de Boltzmann aumenta, pero la entropía de grado fino se mantiene básicamente constante. Y eso se puede ver usando esta otra fórmula de la cual no he hablado. Pero como vos bien decís, ahora vamos a hablar de la relación entre el entrelazamiento cuántico y la geometría, que es algo que ha sido estudiado mucho en estos años. Ok. Sí, de nada. Podemos seguir. Podemos seguir. Sí, el entrelazamiento cuántico es un tipo de correlación que es posible en la mecánica cuántica,
y a través de la holografía se relaciona con la geometría del espacio-tiempo. Y vamos a discutir solo un ejemplo. Vamos a discutir la solución completa de Schwarzschild. O sea, la solución completa de Schwarzschild es la solución que él básicamente escribió y que se entendió, que otros la estudiaron y se entendió finalmente, Kruskal la entendió completamente. Y esa solución es una solución donde no tenemos materia en ningún lado, tenemos solo espacio-tiempo, digamos, vacío, pero curvo, con la forma de un agujero negro pero en realidad la solución completa consiste en dos agujeros negros. Y se puede representar mediante este tipo de diagramas, que voy a tratar de explicar ahora qué significan. En estos diagramas nos olvidamos de las direcciones de la esfera, o sea, tenemos un agujero negro esféricamente simétrico, y vamos a dibujar solo la dirección radial y el tiempo. La dirección radial básicamente se va en esta dirección y el tiempo en la dirección vertical. Y también lo que vamos a hacer es hacemos un rescaleo de la geometría, de manera tal de mapear la geometría, que es infinitamente grande, a una región finita del espacio. Por ejemplo, esta región aquí representa la región que está muy lejos del agujero negro. Esta línea aquí representa el horizonte del agujero negro. Por ejemplo, un observador que cae dentro del agujero negro sería alguien que sigue una trayectoria en esta dirección, pasa el horizonte y termina en esta región que es esta línea horizontal, es la singularidad. Aquí tenemos otro segundo exterior con una segunda región de espacio plano muy lejos, un segundo horizonte. Los dos horizontes se tocan en este momento. Y tenemos una sección espacial, un punto en el tiempo, un valor, si ponemos tiempo igual a 0, digamos, tenemos una superficie que nos comunica el exterior derecho con el exterior izquierdo a través del horizonte. Esta es una solución sencilla, la solución más sencilla de la gravedad de Einstein con simetría esférica. Fue la primera ecuación, la primera solución que se encontró. No tiene materia en ningún lado. Es una solución posible de la relatividad general. Y la pregunta es, ¿cómo la interpretamos? ¿Qué significa? Un comentario es que si tenemos dos agujeros negros en el espacio-tiempo, podría ser que estuvieran conectados en el interior de esta forma. O sea, podemos poner estos dos agujeros negros dentro del mismo espacio-tiempo, es una solución parecida a la que acabo de mencionar, muy parecida, y podrían estar conectados a través del interior. Si tenemos un par de agujeros negros formados naturalmente por procesos usuales, no tendría esta geometría, o sea, no estarían conectados. Esta geometría donde están conectados es una posibilidad teórica que nos gustaría entender, pero no es la posibilidad que se da por procesos naturales. Por los procesos naturales hay también materia, y los interiores no están conectados de esta forma. Pero vamos a seguir preguntándonos qué pasaría si los interiores estuvieran conectados. Una cosa importante es que, a pesar de que existe esta conexión, no se puede viajar de un lugar al otro. Si uno tratara de viajar desde el exterior de la derecha al exterior de la izquierda, uno lo mejor que podría hacer es moverse a la velocidad de la luz. Una cosa que me olvidé de decir es que la luz se propaga en líneas de 45 grados en este tipo de diagramas. O sea que una persona que viaja a menos de la velocidad de la luz sigue una trayectoria que tiene una inclinación parecida a la línea vertical, pero no con más de 45 grados de la línea vertical. Por lo tanto, si alguien quiere viajar desde este lugar al lado izquierdo, podría tratar de hacerlo, pero si trata de hacerlo va a terminar en la singularidad y no va a poder salir del otro lado. Y este tipo de soluciones son consistentes con las leyes de la física tal como las conocemos, son soluciones de las ecuaciones de Einstein. La idea es que estas soluciones se tienen que interpretar de la siguiente manera. O sea, en la teoría exacta, cada agujero negro tiene un conjunto de microestados, un conjunto de estados cuánticos, y la idea es que estas soluciones representan una configuración en donde esos estados están entrelazados entre los dos lados. Es un estado entrelazado en particular. O sea que la idea es que esta conexión geométrica surge por el entrelazamiento cuántico. Es algo parecido a lo que habíamos mencionado en el caso de estos espacios curvos,
cuando hablamos de las frases y el análisis sintáctico, etc., de la analogía poética. Cuando hablamos de eso, la geometría también surgía por el entrelazamiento, y este es un caso especial de eso, donde la geometría del interior de estos agujeros negros surge por el entrelazamiento. Quizás si volvemos a la analogía poética, podemos decir que podemos tener dos frases, una frase que está en español, como esta, y otra frase que está en inglés, y en este caso, si uno hiciera el análisis de cada una de las palabras es distinto en cada lugar. Sin embargo, cuando llegamos a un cierto nivel de análisis, al nivel del cierto significado de las palabras y todo, vemos que las dos tienen un significado común. O sea, analizamos por parte separada cada una y llegamos a un lugar común de significado entre los dos. Esto es básicamente una manera de pensar en esta conexión que tenemos entre los dos agujeros negros. Y bueno, voy a terminar contando una historia en donde tratamos de explicar un poco mejor qué significa que el agujero negro esté conectado en el interior. Estos agujeros negros estén conectados en el interior. Imaginémonos un tiempo en un futuro lejano, donde tenemos dos personas, Romeo y Julieta, que se querían mucho, pero resultó que sus familias se odiaban, entonces los aislaron y mandaron a Romeo a un extremo de la galaxia y a Julieta a otro extremo de la galaxia. Sin embargo, Romeo y Julieta eran asiduos estudiantes de la física y se intercambiaron muchos qubits, mensajes cuánticos, y con computadoras cuánticas muy avanzadas que tenían y desarrollaron, lograron construir un estado entrelazado muy complejo, lo hicieron colapsar en un agujero negro, lograron manipular el agujero negro para producir este estado particular entrelazado que teóricamente debería tener esta geometría conectada. Una vez que hicieron eso, se tiran dentro de los agujeros negros y las familias de cada uno piensan que se suicidaron metiéndose dentro de los agujeros negros, y el autor de la historia también escribió esa conclusión. Sin embargo, si pensamos en el diagrama del espacio-tiempo, al crear este estado entrelazado se crea esta región en el interior, y Romeo y Julieta terminan uniéndose aquí en el interior del agujero negro. En esta versión de la historia después se mueren cayendo en la singularidad. Hay otras versiones un poco más complicadas donde podríamos llegar a salvarlos. Pero bueno, en conclusiones, los agujeros negros son objetos fascinantes donde la geometría del espacio-tiempo se deforma en forma dramática. Los agujeros negros y la mecánica cuántica dan lugar a problemas teóricos muy desafiantes, y la teoría de cuerdas puede describir a los agujeros negros en forma consistente, al menos vistos desde afuera. Todavía hay preguntas en cuanto a qué pasa en la singularidad y todo que no sabemos responder. Y el espacio-tiempo se puede ver como una descripción, un análisis de un estado complejo de partículas interactuantes en la frontera, y el entrelazamiento juega un rol importante para determinar la estructura del espacio-tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctor Maldacena. Muy interesante, muy pedagógica. Vamos a abrir espacio a preguntas. Tenemos aquí algunas manos levantadas. Brian Larios. Sí, bien. Bueno, primero agradecerle al profesor Juan por la plática realmente muy pedagógica. Yo creo que muy útil para todos los chicos de aquí de Honduras y de los que están siguiendo toda la transmisión. Yo, sin tratar de salirme un poco del contexto, profesor, por ejemplo, yo sé del éxito que ha tenido la dualidad de ADS-CFT y todos los resultados, como esto que mencionó al final, o por ejemplo el trabajo de Ryu Takayanagi y todo esto, la información cuántica, la teoría de la información cuántica. Pero mi pregunta es, ¿todos estos últimos resultados siempre son basándose en la dualidad tal cual ADS-CFT, o han surgido nuevas dualidades siempre entre norma y gravedad que han dado origen a estos resultados, o se espera todavía otras dualidades que vayan a cambiar
Bueno, se resultados esperan importantes. dualidades en casos donde no sea el espacio este espacio de anti de Sitter, pero espacios más genéricos como espacios planos, espacio de Sitter. O sea, un problema importante es entender cuál sería una dualidad similar para una cosmología, para el espacio de Sitter en lugar de anti de Sitter. Perdón, no dije que era espacio. Un espacio con curvatura positiva. Un espacio cosmológico como en el cual vivimos. Entonces, a uno le gustaría entender una situación en donde hay una singularidad, por ejemplo, en el pasado. ¿Cómo se describe eso mediante una dualidad? Es una pregunta que uno podría hacerse. En cuanto a tu otra pregunta sobre los resultados recientes, algunos de los resultados recientes se basan en la fórmula de Ryuta-Kayanagi, que es una generalización de la fórmula de Bekenstein, y esa fórmula se puede argumentar de manera un poco independiente de la dualidad. O sea, primero fue descubierta en el contexto de la dualidad, pero una vez que uno la entendió, uno puede generalizarla un poco más, y algunas de las cosas que se entendieron más recientemente, como ciertos cálculos de la entropía de la radiación de Hawking, etc., se basan en este tipo de fórmulas que es un poco más general que el caso de SFT. O sea, el caso de SFT es quizás el caso más conservador y más claro, pero se cree que hay que son válidas más generalmente. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada de Daniel Flores. Hola. Sí, mi pregunta es, también en esa dirección creo, no sé si es la entropía del Renji o de Ryu Takayanagi, Ajá. pero he visto esto de que hay como una superficie y entonces esta es la Sí. frontera y entonces abajo como en el interior hay como una superficie y esta tiene Claro. entropía. Sí. Eso me imagino, o sea, escuchando tu plática, me imaginé que tenía que ver con el significado de las palabras y la analogía que estaba haciendo. Solo sé que ese no era tu objetivo, pero no terminé de... Como conozco este ejemplo y ahora me quedó un poco más claro tu analogía, quisiera conectar esas dos cosas. Entonces, mi pregunta es... Bueno, si querés, sí. A ver, vamos a ver si volvemos un poco a... Voy a volver aquí a un diagrama que había. Imaginémonos que consideramos una región una región de este... Vamos a hacerlo un poco más grande. Imaginémonos que consideramos solo una región de este estado, ¿sí? Entonces, el estado total del sistema cuántico puede ser un estado puro. Pero en esta región puede haber una entropía, porque puede haber cosas que están entrelazadas entre el interior de la región y el exterior, ¿sí? Entonces uno puede calcular la entropía de esta región. Entonces la idea es que la entropía de esta región está dado por el área de una superficie que tiene que existe en el interior, que termina en la frontera de esta región, que va de aquí, digamos de aquí hasta aquí, y tiene más o menos la forma de esta línea roja que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, calculando el área de esta superficie de la línea roja, podemos calcular la entropía del estado. Es de nuevo una fórmula que, calculando un área, nos da una entropía. O sea, es parecido a la fórmula de Bekenstein. Pero la entropía no es el área de un horizonte, es un área cualquiera. Bueno, es un área que es un área mínima. Gracias. De nada. Ok, muchas gracias. Tenemos otra mano levantada de David Gutiérrez. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, por la plática. Tengo dos preguntitas. Durante esa plática usted mencionaba ahí un concepto de la frontera del espacio-tiempo, pero ¿cómo se puede entender ese concepto? La otra pregunta es si la introducción de una constante cosmológica positiva podría alterar el estudio de los agujeros negros. Bueno, empecemos con la segunda. Para los agujeros negros no es muy importante si están en un espacio de curvatura positiva o negativa, pero la descripción esta en términos de partículas de la frontera solo la tenemos para el caso de curvatura negativa.
quizás en un futuro tengamos una descripción que sea más general, que sirva para todos los casos. Tu otra pregunta es ¿qué significa la frontera? Quizás si pensás en el plano hiperbólico, que era el primer diagrama que habíamos visto hace, bueno, no sé ahora dónde está, pero... Este es un dibujo del plano hiperbólico que hizo Escher, ¿no? Un pintor. La frontera es y el plano hiperbólico es infinitamente grande, o sea, hay una distancia infinita entre el interior y esta frontera. Es una región que llamamos asintótica, que es una región que, bueno, uno puede irse más y más y más lejos en esa dirección. Por frontera lo que queremos decir es que si proyectamos ese espacio a un espacio plano, tenemos este círculo en la frontera. Eso es lo que significa. Y a eso lo definimos como la frontera. O sea, es como tomar la frontera que es infinitamente grande y hacerle un rescaleo, que lo hace un tamaño finito. Y eso es la frontera. Otra manera de pensarlo es decir que, bueno, nos vamos muy, muy, muy lejos. Hay una esfera muy, muy grande, muy lejos. Y en esa esfera muy, muy grande, muy lejos, ahí definimos las partículas que se están moviendo. Gracias. De nada. Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada de Oscar Pineda. Por favor, adelante. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bueno, Mi duda es, ¿qué sucede con el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro que está rotando? muy bien. ¿Y qué pasa con la singularidad? Sí, muy buena pregunta. Describí más que todo el caso en que el agujero negro no está rotando. La mayor parte de los agujeros negros que existen en el universo están rotando. Sigue habiendo una singularidad en el interior, sigue habiendo un horizonte, etc. Y la geometría es parecida a la que describí para los agujeros negros que no están rotando. En detalle, algunos detalles son distintos, pero es básicamente similar. Ok, gracias. No, no. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno. Parece que no hay más preguntas. Solo me gustaría aprovechar para hacerle una pregunta, doctor. Relacionada con lo que le preguntaban de qué pasa con lo que cae en el interior del agujero negro. Es decir, mi pregunta es, si dejamos que un agujero negro, o sea, que evolucione el tiempo y se evapore, o sea, ¿es posible que queden restos de eso? O creo que en la literatura se conocen como remanentes. O sea, ¿cuál es el conflicto esencial con esa idea o con ese argumento? Bueno, la idea de los remanentes es que cuando habíamos dicho antes que el agujero negro se evaporaba en algo muy pequeño, la idea de los remanentes es que esos agujeros negros muy pequeños, del orden de una masa de 1 microgramo, iban a tener una entropía muy, muy grande, que iba a haber un número muy grande de esas partículas, básicamente casi infinito. Esa era una idea, pero no hay ningún... es solo una idea. Y de acuerdo con estas conjeturas, etcétera, no existen los remanentes. Sí, es que es más o menos por esa era la dirección, ¿no? Y uno tiene como dos formas de ver eso. Era una propuesta para resolver el problema de la información, pero creo que es una propuesta incorrecta. Por lo que sabemos ahora es una propuesta incorrecta. Ok. Juan, ya para finalizar, porque sabemos que estás cansado, no sé si nos das por lo menos un momento para que los chicos enciendan la cámara y quede el recuerdo. Bueno. Jóvenes, por favor, todos enciendan su cámara, voy a hacer captura de pantalla. Voy a poner su mejor pose. Bueno, está la primera, son 3 páginas. Listo. Bueno, listo, mientras sacamos Luis. la foto, bueno, me aprovecho a despedirme y muchas gracias y mis mejores deseos para todos. Muchas gracias, Juan, igual. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un gusto.
Bien, pues continuamos con el curso, los que están matriculados y nuestro moderador ahora pasa a ser el instructor del curso de métodos geométricos. Así que yo me imagino que están cargados de motivación y le van a hacer todavía muchas más preguntas. Todas las preguntas que no le hicieron a Juan se las pueden hacer a Luis Zapata, a Daniel Flores y a Francisco Linares. Ok, voy a compartir. Entonces, ok.